Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a esta entrevista exclusiva que tendremos el día de hoy, ni más ni menos que con el maestro Neri Ruiz Arbizu. Él es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, y bueno, venimos a hablar de todo lo referente a la organización y a este proceso electoral que inició el año pasado, 2023-2024, y que por supuesto está tomando rumbo ya con el inicio también de las campañas federales. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de la amplitud modulada 270, a través de Radio La Nuestra en el sur de Sonora y a través de las redes sociales de Nuevo Sonora. En esta ocasión me acompaña mi director Feliciano Guirado Moreno. Bienvenidos. Pues muchas gracias por aceptar, y obviamente es un tema toral, y ahorita como estamos en aniversario, el 26 aniversario del Seminario Político número 1 de Sonora, obviamente el Dogmadario Nuevo Sonora, te queremos preguntar cómo están ahorita el proceso en cierne que está por iniciar en este 2024, ¿cómo pinta? Primero, muchas gracias por la invitación, Feliciano y Alan, felicitarlos por los 26 años, que eso es lo importante, el continuar transmitiendo. En cuanto al proceso electoral, pues nosotros desde el mes de septiembre, el día 7 de septiembre, iniciamos el proceso electoral aquí en el estado de Sonora. Y a partir de ahí, pues tenemos un calendario, por ejemplo, que nos guía las actividades. Esas actividades están coordinadas no nada más con actividades propias del instituto, sino también con partidos políticos y con el Instituto Nacional Electoral. Y al momento vamos dentro de lo que marca, cumpliendo con cada una de las actividades. Nos encontramos en algo que se le denomina intercampaña local, porque la siguiente etapa importante que tendremos será el registro de candidatos, y esto tiene que ver que se da entre el 31 de marzo y el 4 de abril, para posteriormente el día 20 de abril y hasta el 29 de mayo, durante 40 días se harán las campañas locales. Entonces nosotros estamos atentos, con consejos municipales y distritales ya instalados, capacitándose, desarrollando sistemas, contando ya con el material electoral, que eso es muy importante, y preparándonos para la última etapa ya de este proceso electoral. En este inter, ¿no ha habido gente inquieta o algún tipo de denuncias? No, tenemos simplemente una denuncia que fue recibida hace unos días y que tiene que ver con cuestiones, ahora sí que de recursos públicos, digamos, no tiene tanto que ver con actos anticipados de precampaña y todo eso. Está siendo tramitado ahorita por una comisión de denuncias, y pues una vez que ya se substancie será turnada al Tribunal Estatal Electoral, que es quien resuelve este tipo de procedimientos. ¿A qué se debe que los políticos hoy en día pues no están haciendo alguna que otra travesura y pues esas denominadas campañas anticipadas? Desconozco las razones, lo que sí sé es que, por ejemplo, los partidos políticos tienen la obligación de informarnos, en su caso, de quiénes serían sus precandidatos, y por lo general han optado por no designar a precandidatos. Esto quiere decir que no ha habido procesos internos en los partidos políticos, razón por la que pudiera estar un poco tranquila. Las precampañas se dieron del 22 de enero al 10 de febrero, ya concluyeron, y pocos partidos nos dieron ahí nombres de precandidatos, esto porque no hubo procesos internos en realidad. Obviamente va a ser es tu primer proceso como presidente. ¿Cómo vislumbras tú la elección? ¿Va a ser en armonía o hay algún tipo de riesgos? Nosotros estamos viendo que hasta el momento de la organización del proceso electoral va tranquilo. Como les decía, desde el mes de enero, por ejemplo, instalamos los consejos municipales y los consejos distritales. Están funcionando sin ningún contratiempo. Estamos capacitando a más de 582 consejeros, por ejemplo, y todos ellos llevan a cabo actividades diarias. Entonces, lo que corresponde a lo que es propio del instituto, vamos dentro de los tiempos, vamos bien, no vemos ninguna situación que pudiera afectar. Evidentemente estamos atentos a un tema que es la seguridad, y esa es la que iremos monitoreando para ver cómo evoluciona y cómo es que puede afectar o no el proceso electoral. Nosotros esperamos y estamos ciertos de que debe ser un proceso electoral tranquilo, transparente, con lo que corresponde a nosotros, pues estar preparados con todo lo que nos toca. Obviamente va a haber buena coordinación con las autoridades de seguridad pública. ¿Me puedes orientar sobre un tema? Se está comentando que los presidentes municipales que piensan reelegirse, nos están indicando algunos que no van a solicitar licencia. ¿Eso está en lo correcto ellos? ¿De que pueden ser presidentes municipales, pueden ser candidatos y pueden llevar un proceso electoral?
Sí, mire, hay criterios ya establecidos por los tribunales y hay que diferenciarlo, vamos a poner así. Aquellos que quieren ir por la reelección, no hay la necesidad ni la obligación de separarse del cargo. Okay. Ese es, digamos, el argumento jurídico. Ahora bien, también existen normas que regulan el uso de los recursos públicos y también ya hay criterios en donde se les define cómo deben y no deben de actuar esas personas que van en reelección. Pongo un ejemplo, el presidente municipal que quiera reelegirse, pues simple y sencillamente no se separa del cargo, pero tiene la obligación de continuar con su labor al frente del ayuntamiento, cumpliendo con los trabajos, porque no tiene un horario, más sin embargo se le complica el momento de realizar las campañas. Entonces es muy complicado y difícil para ellos el diferenciar cuándo no están en el ejercicio del cargo público, cuándo pueden destinarse a la función partidaria o a la búsqueda del voto ciudadano. Entonces, ahí hay una serie de criterios. No está fácil para ellos porque en realidad son funcionarios que deberán dedicarse 24 horas al día a su labor. Entonces, esa parte es la que deberán de cuidar. ¿Qué es lo que ellos deben de tener muy en cuenta? Que la utilización de cualquier recurso, ya sea económico, sea humano o sea material, en sus campañas puede afectar y puede ser sujeto de una denuncia. Entonces ese es el riesgo que se corre al no separarse, pero tampoco existe la obligación de que deban de separarse. Okay. ¿Sí? ¿Tiene que haber denuncia de antemano o ustedes por oficio pueden checar cualquier tipo de cuestiones que no estén haciendo bien legalmente? Nosotros atendemos las denuncias que nos presentan la ciudadanía, partidos políticos, candidatos, precandidatos, quien sea. ¿Por qué razón se da eso? Mire, hay un criterio en donde en el caso de que nosotros como autoridad tuviéramos, digamos, esa oficiosidad para actuar, se podría considerar como que hay una actuación tendenciosa si fuera nada más en el sentido de en contra de un partido político. Entonces, la ciudadanía es la que nos está denunciando, los partidos políticos mismos, y esto se da una vez que inician las campañas. Entonces, porque dentro de esos plazos es que ya sabemos si se debió separar o no se debió separar, por ejemplo, esa persona. Entonces, también es importante el decirles que hay unos criterios que se emitieron en el proceso electoral pasado que vamos a aprobar ya la semana que entra nosotros sobre cómo es el registro de los candidatos, cuándo deben de separarse del cargo los que no van en reelección y qué va a pasar con la reelección. Entonces ahí estarían ya muy fijos los criterios, pero esencialmente no existe la obligación para los que van en reelección de separarse del cargo. No sé si puedes opinar, pero hay un movimiento que se está gestando en torno a darle marcha atrás por algunos partidos al tema de las reelecciones. ¿Tú cómo has visto el tema de las reelecciones? ¿Sano, no es sano? O no sé, dime. Definitivamente hay muchos estudios y claro que puedo dar mi opinión. Es una figura que ha venido a fomentar la profesionalización de los servidores públicos en esos cargos, que es la particularidad de nuestra Constitución federal y local, que por ejemplo el caso de los presidentes municipales les permite que sean electos y reelectos en una ocasión, es decir, que no puedan ejercer el cargo más de 6 años, ¿sí? En el caso de los legisladores locales y federales y las senadurías, es hasta 12 años puedan estar en el cargo. Entonces, donde se ha aplicado esa figura, ha funcionado porque se han profesionalizado, se han hecho expertos en esta materia. Entonces, yo creo que es una figura que debe ser regulada de manera correcta, va en el camino correcto, pero habría que ahora sí que tendrían que revisar los legisladores, y es competencia de ellos, cómo es que la van a moderar esa figura. Pero es una figura muy, muy importante y tiene una lógica que sí funciona. Presidente, la relación con el gobierno del Estado, con el doctor Durazo, ¿cómo se da? ¿Cómo es? En dos aspectos que tenemos nosotros muy claros y que lo manejamos de manera institucional, tiene que ver una con la presupuestal. Hay una relación y un contacto directo con las autoridades hacendarias para el manejo de los recursos, para la presupuestación, para, digamos, hacerles ver de dónde nace nuestro presupuesto, cómo es que se integra, y una justificación, no por el hecho de que dependamos nosotros de que si estamos bien o mal, que nos aprueben o no el presupuesto, sino por la obligación que tenemos de justificar y sobre todo llevarlo al Congreso de una manera que represente lo que señala la ley de Hacienda del Estado y la ley de presupuesto. Eso es en un sentido. En el otro, acabamos de firmar un pacto social hace unos días en donde el gobernador estuvo presente, y eso es importante porque ese pacto busca que a través de ese compromiso que estamos haciendo el Instituto Estatal con el gobierno del Estado, pero también con los partidos políticos y con instituciones que tienen que ver con la materia electoral. Lo firmamos
junto con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Fiscalía General del Estado, Fiscalía de Delitos Electorales, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa, Comisión de Derechos Humanos, lo firmamos con la Comisión de Pueblos Indígenas y también con el Instituto Sonorense de las Mujeres. Esa relación institucional es importante porque ahí el gobernador firmó el compromiso en donde su gobierno se compromete a buscar un proceso electoral en donde las mujeres tengan las condiciones de equidad para que vayan a competir en igualdad con los hombres. Entonces, son esas relaciones y esos tratos los que hay y creo que son benéficos para la ciudadanía sonorense y para el instituto también. ¿Y se aplican los diputados locales con el Instituto Estatal Electoral? ¿En qué sentido? Digo, en dar más recursos, gestionar, planear, son los responsables de autorizar al final, ¿no? el presupuesto, ¿no? Ellos son quienes autorizan el presupuesto. Por ejemplo, en este 2024 nos autorizaron el presupuesto tal cual nos mandamos nosotros. Bien, felicidades. Hubo exposición del mismo, entonces contamos con un presupuesto correcto y eso nos viene a dar una tranquilidad. Lo platico porque hay situaciones en donde ha habido reducciones en el presupuesto que impactan el proceso electoral. En este caso hay una tranquilidad aquí en el Estado porque tenemos el presupuesto correcto. Entonces ya nomás nos queda la aplicación correcta del presupuesto y sobre todo estar atentos a cualquier situación. La relación con la paisana, hoy presidenta a nivel nacional del INE, ¿cómo es? ¿Se facilita por ser paisana o cómo están trabajando? Pues primero de respeto mutuo. Aquí trabajé yo 7 años con ella en diversos cargos, desde el área jurídica, asesoría de presidencia, la secretaría ejecutiva misma los últimos años, y hay un entendimiento, pero sobre todo para nosotros es muy importante que ella ya ejerciendo ese tan importante cargo tiene una visión distinta, porque ella parte desde lo local, es decir, el Instituto Nacional Electoral no tenía una concepción de qué era lo que hacíamos los institutos estatales electorales. En esta ocasión, ella viene de aquí, va a ejercer el cargo máximo a nivel nacional en la materia electoral y pues por supuesto que es muy benéfico para Sonora, para nosotros. Existe una muy buena relación, eso viene a ayudar al proceso electoral. Tenemos nosotros no nada más el contacto con ella, sino con el instituto a nivel local, en donde es una junta local y 7 juntas distritales con las que nos coordinamos para desarrollar ese proceso. Entonces eso nos viene a facilitar mucho, viene a servirle también a la ciudadanía sonorense porque tendremos un proceso electoral plenamente coordinado con el INE. Presidente, en varias elecciones atrás, se caía el sistema aquí en la capital del estado. Para el 2024 se va a caer el sistema. Después de este corte comercial, nos responde, por favor. Regresamos a esta entrevista exclusiva con el maestro Neri Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, Feliciano, hacías una pregunta antes del corte. Sí, siempre en cada proceso anterior, en las mayorías, nos enterábamos a cierta hora de la noche que se caía el sistema. No sé a qué se... En el conteo rápido, ¿no? Algo pasaba. En este proceso está todo en orden para que no se caiga el sistema. Sí, mire, primero el conteo rápido se da nada más en la elección de gobernador. El conteo rápido junto con el PREP que tuvimos nosotros, hubo una coincidencia del 99.99%. Los resultados del PREP, que ese es, digamos, el mecanismo que quizás al que se refiera, funcionó, fue el mejor a nivel nacional. No hubo ninguna diferencia en cuanto a las elecciones, en cuanto a los resultados del PREP contra los resultados finales que obtuvimos en los cómputos definitivos. Entonces no hay ningún riesgo, pero sí es importante aquí aclarar una cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer, digamos, monitoreo que se hace, que es un dato estadístico que sirve mucho, es el PREP, es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que inicia el mismo día de la jornada y concluye 24 horas después. Ese es un elemento que le da mucha certeza y mucha tranquilidad a la ciudadanía. Pero posteriormente viene el cómputo formal, que dentro de los 3 días siguientes empezamos los 72 cómputos municipales y los 21 distritales. Y esos son también en línea. Tenemos un sistema de cómputo en línea en donde los 72 municipios vamos a estar siguiendo el cómputo en la medida que se vaya casilla por casilla haciendo el cómputo de las actas. Y al final de cuentas hicimos nosotros un comparativo y hubo una coincidencia del 99.99%. Entonces tenemos suficientes elementos y suficientes sistemas para poder certificar esto. Y lo más importante de todo
es que son ciudadanos los que hacen todo eso. No somos nosotros como Instituto Estatal Electoral, sino que, por ejemplo, el cómputo lo hacen los ciudadanos que integran los consejos municipales en presencia de los partidos políticos con observadores, y el día de la jornada del PREP lo lleva a cabo una empresa particular en donde también los partidos políticos cuentan con las actas para hacer lo mismo. Entonces, es un, digamos, ejercicio transparente que no tiene ningún riesgo, no hay problema con ello. Así es. Neri, preguntarte con la integración de este Consejo General del Instituto Estatal Electoral que tuviste hace algunos días, ¿se declara listo el instituto para la jornada electoral? Nosotros estamos listos desde el inicio del proceso, fincamos un calendario, lo aprobamos. Tenemos 177 actividades puntuales que seguimos, que son las más importantes, porque hay otro calendario de más de 1000 actividades, en donde vamos dándole un seguimiento diario. Y eso es importante porque nosotros también, decirles, sesionamos de manera pública. Nuestros proyectos los publicamos de manera previa a la sesión para que sean del conocimiento de la ciudadanía. Notificamos a los partidos políticos para que los revisen. Y son ellos quienes nos están vigilando más, pero también la ciudadanía tiene acceso a la información. Nosotros vamos en el calendario conforme a las fechas programadas al 100%, no tenemos ningún retraso, ninguna complicación. Acabamos de aprobar, por ejemplo, el día de ayer unos lineamientos para el cómputo, que era lo que les señalaba, pero también una convocatoria para los capacitadores electorales, que ahí, por ejemplo, necesitamos 976 jóvenes, personas que nos apoyen con toda la organización del proceso, más otros 161 supervisores. Estamos hablando de cerca de 1.150 personas que son quienes nos van a apoyar, de un total de 2.500 aproximadamente que contratamos. Pero por los tiempos vamos conforme al calendario, dentro de los presupuestos, y sobre todo es un trabajo diario. Les platico, todas las semanas estamos capacitando a los consejeros de los consejos municipales y distritales, a los secretarios, y en la medida que lleguen los plazos, vamos incorporando más gente y capacitándolos. Así es, dentro de estas etapas que has llevado en los últimos meses, inclusive años, pues se dio este proceso para la inscripción de los nuevos partidos políticos o las organizaciones que querían ser partido. ¿En qué terminó? ¿Fue algo complicado? Ahí vimos el tema de esta organización Vamos. Platícanos un poco finalmente quiénes lograron y no los requisitos. Si no recuerdo mal, hubo 6 organizaciones de ciudadanos que iniciaron con los trámites. Al final de cuentas, 2 de ellas concluyeron con la solicitud de registro, que esa es una formalidad que establece la ley, en enero del año pasado. Y al final de cuentas se concluyó con un proceso en donde solo un partido, el partido sonorense, en el mes de junio fue aprobado por el Consejo General por cumplir los requisitos. Hubo un caso, quizás que lo recuerden, de una organización de ciudadanos que quiso constituirse como partido político, no reunió los requisitos, así lo determinó el Consejo General, acudió a los tribunales y los tribunales confirmaron la determinación del instituto de que no cumplía los requisitos legales y no podía aprobársele el registro. Entonces, concluye eso con un nuevo partido. ¿Qué es lo que nos da como resultado final? Que en el mes de septiembre, cuando iniciamos el proceso electoral, tenemos 7 partidos nacionales, más 3 partidos políticos locales, es decir, 10 partidos políticos podrán competir en este proceso electoral local. ¿Hay un tope para nosotros, aquí los sonorenses, tener qué tantos partidos en Sonora? No hay tope, no hay ninguna restricción. Le pongo el caso de Morelos, tiene más de 16 partidos políticos locales. El detalle viene siendo técnico operativo, y les platico yo, porque una boleta electoral allá es doble, al contrario de las de nosotros. En este caso tenemos los espacios suficientes para los 7 partidos políticos locales, nacionales, 3 locales, más independiente y 1 no registrado. Entonces hay espacios más que suficientes. Entonces, invitas a la ciudadanía a formar más partidos. Es un derecho que tienen las organizaciones ciudadanas. Muchas organizaciones y bueno, la ciudadanía en general, Neri, ve a veces muy complicado el hecho de poder constituir un partido político. Inclusive, el siguiente tema que te quiero plantear, las candidaturas independientes. ¿Es complicado participar por esta vía? A ver, en cuanto a partidos políticos locales, es una, digamos, regla que viene desde la Constitución Federal, está en la Ley General de Partidos Políticos, viene en la Constitución de Sonora y luego viene en la Ley Electoral Local. Son requisitos mínimos que ya han sido analizados. Es difícil, no creo que sea difícil, creo que los procedimientos deberían de flexibilizarse un poquito más en cuanto a eso. Las candidaturas independientes. Sí. A ver, es una figura muy noble que le permite participar a los ciudadanos de forma alterna a los partidos políticos, es decir, sin depender de los partidos políticos. Si nos vamos un poco a la historia, desde 1900 están esas candidaturas en nuestra ley local, en nuestra Constitución en México. Sí. Y si nos vamos a lo local, en 2015, por ejemplo, en 2005, perdón,
estaba el gobernador Burs, ya la tenía contemplado en el Código Electoral de Sonora. En el siguiente proceso electoral fue derogado y se quitó. Y luego, hasta 2014, vuelve esa figura después de la reforma constitucional de 2014, y luego es cuando se hacen las adecuaciones a todo el sistema electoral. Y ahí se establecen los requisitos generales para las candidaturas independientes. ¿Qué creo yo en particular? Y eso es una opinión muy personal, que no está tan flexibilizada esa figura. Y pongo un ejemplo. Estamos hablando ahorita del caso de que hubo una convocatoria aquí en Sonora. La abrimos desde el día 16 de octubre aproximadamente, se cerró el 21 de enero. Se registraron 10 aspirantes. Creo que es una de las más bajas participaciones de aspirantes a candidatos independientes. Pero, por ejemplo, hay municipios chicos y municipios grandes. Le pongo el ejemplo, hubo una persona que se registró aquí para Hermosillo. En Hermosillo debía de reunir el 3% del listado nominal de Hermosillo, 19.979 firmas. Pero también hubo uno de los chicos, vamos a ponerle así, en donde tenía que reunir 376 firmas, 306 firmas. Y eso es igual al 3%. ¿Qué es lo que yo considero que no es correcto quizás o justo? Es que hay otras entidades en donde, por ejemplo, mientras mayor población hay, menor es el porcentaje. Y les pongo un ejemplo. Si fueran poblaciones mayores de 100,000 habitantes, es el 1%. Si son poblaciones de 30 a 100,000, es el 2%. Y si son menores de 30,000, es el 3%. Entonces, esa es una forma de flexibilizar. Pero es una figura que ahorita, por ejemplo, aquí tenemos el proceso, no lo hemos concluido. Están, de esos 10 aspirantes que presentaron documentación, la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes sesionará esta semana y Consejo General la próxima, más o menos según los tiempos que traemos, en donde hay 6 de ellos que van a competir por la presidencia municipal, porque son de los 10, fueron 10 a presidencias municipales, 6 de ellos al parecer logran los requisitos y entonces tendríamos 6 candidatos independientes a presidencias municipales. 2 de ellos, por ejemplo, y eso es importante también dejarlo como antecedente de historia, 2 de ellos van por la reelección por la vía independiente, ¿no? Y decirles que el caso en 2018 entró por la vía independiente el alcalde de Cananea y luego se reeligió en 2021. Y hablando ahorita de la reelección, pues nada más se puede reelegir en una ocasión. O sea, si pudiera, se debiera haber reelegido en su caso en otra tercera ocasión, pero lo prohíbe la Constitución. Así es una figura noble. Muy bien. En cuanto a las candidaturas independientes, preguntarte, cada partido pues tiene obviamente sus plazos, sus etapas en la definición de sus candidaturas, pero en el Instituto Estatal Electoral ya se registraron las coaliciones, esta figura de la, no sé si ya también cumplió los plazos, esta de las candidaturas comunes. Platícanos un poquito cómo vienen estos registros. Primero, la coalición tiene un plazo de vencimiento para presentar la solicitud y esto fue el día 22 de enero. En esa fecha hubo 3 partidos políticos que nos presentaron esa forma de asociación que se llama coalición. Y acuden PAN, PRI y PRD a presentar una coalición en donde de antemano tienen pensado, no es definitivo, 52 municipios y 15 distritos. Ese es el planteamiento que se hace. Ese plazo para coaliciones ya venció. El siguiente plazo que viene tiene que ver con la candidatura común. Y la candidatura común es una forma similar a la coalición, pero con unas particularidades, en donde tienen hasta el día 31 de marzo los partidos políticos para presentarla. ¿Por qué razón? Porque dice que el día del inicio del registro de candidaturas, que esto es del 31 de marzo al 4 de abril, es la fecha límite para presentar esa candidatura común. Y entonces, y hay otra forma de participación, que es en lo individual. Entonces, esos son los plazos, aún estamos dentro de los plazos para que se puedan los partidos políticos poner de acuerdo, con excepción de uno, ¿no?, que es el Partido Sonorense, que como es su primera ocasión, por disposición constitucional, no puede ir en coalición ni en candidatura común. Cambiaron algunas cosas en estos tiempos, una de ellas es obviamente la próxima gobernatura que... Con Neri Ruiz Arbizu. Feliciano, preguntabas antes del Preguntaba que hay ahorita modificaciones en la cuestión de la ley y obviamente la próxima gobernatura de Sonora está prevista para que sea un proceso, un gobernador 3 años. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿La narrativa? Pues ya está aprobado, supongo, ¿no? Pues ya es una cosa juzgada, ya fue resuelta inclusive por la Suprema Corte. Creo que los argumentos que se vertieron son 2 sentidos, uno la cuestión económica, otro la cuestión de la participación ciudadana. Ambos son relativamente, en su gran mayoría, tienen la razón. ¿Qué es lo que pasa?
Es una decisión política, nosotros como instituto debemos de respetarla y acatarla. De hecho, la implicación inicial que tiene es que inmediatamente prepararemos un proceso electoral con esas características, y yo creo que pues es una decisión política que hay que respetar simplemente. No va a haber marcha atrás, no hay manera de que haya marcha atrás. Pues creo que la única razón jurídica es que haya otra modificación a la propia Constitución en el mismo sentido, a la inversa. ¿Los diputados locales serían ellos o federales? No, eso es local, eso es del ámbito local. Muy bien. Neri, preguntarte por esta convocatoria que tienen abierta para incentivar el voto, sobre todo en las nuevas generaciones. Platícanos cómo va, y sobre todo esta nueva figura que no me había tocado a mí ver, el voto anticipado aquí en Sonora. Platícanos un poco de eso, por favor. Primero, sí me gustaría platicarles el porqué, la razón de este concurso que tiene que ver con Votar Si Importa en TikTok. Les doy los antecedentes. Les voy a hablar de la participación ciudadana en dos procesos electorales de símbolos muy distintos, pero con un mismo resultado malo, le vamos a poner así. En 2021 voy a hablarles del 43.8% de la participación de la totalidad de la ciudadanía que vota en Sonora. Es el penúltimo lugar nacional. ¿Por qué el 43.8? Porque estábamos en pandemia, si lo recordamos. Sí. Después nos vamos al proceso electoral 2018 con un 51% de participación, también el penúltimo lugar. Eso nos obliga a reflexionar y a tomar determinaciones, y van en este sentido cuando hacemos un análisis del por qué esa baja participación. Y quiero ser muy claro aquí, respetuoso en lo que voy a decir, no es culpar a los jóvenes, sino que encontramos que en la participación de los jóvenes es donde encontramos segmentos de participación muy bajos. Les pongo un ejemplo: los jóvenes representan cerca del 27% de nuestro listado nominal, en donde hablamos aquí en Sonora que son cerca de 600,000 jóvenes que son quienes deben de participar. Pero luego hacemos el estudio y nos vamos municipio por municipio. Los municipios grandes, le vamos a poner, que concentran más del 73% de la población de los jóvenes, ahí votan un 23% de ellos. Y luego nos vamos a los medianos y votan un 26%. Y luego nos vamos a los chicos, que son 58 municipios que representan menos del 10% de la votación. Y ellos votan el 47%. O sea, en español sencillo, como dicen, votan más jóvenes en los municipios chicos, y en las ciudades grandes donde hay más jóvenes votan menos. Eso nos lleva a un porcentaje de participación de menos del 29% del total de jóvenes. Entonces, así es que decidimos implementar una serie de estrategias dirigidas a los jóvenes. E insisto, no es culparlos a ellos, sino es darles las razones del por qué es importante votar. Y como ejemplo lo tienen ahí. Dicen, los jóvenes somos quienes decidimos, y les digo, bueno, los números nos dicen lo contrario. Y lo pongo de ejemplo porque las personas de 54 años en adelante, que representan la misma población, por decirle el 27%, andan en cerca de un 70% de participación. Es decir, ahí está la diferencia. Eso es por qué nosotros hemos decidido, y no nada más en este tipo de concursos, sino en buscar la asociación con otras cámaras empresariales, con instituciones de educación, en donde vamos a ir sobre el voto de los jóvenes, a que voten más jóvenes, sin descuidar las mujeres, que representan el 51% de la población. Ahora, el voto anticipado. El voto anticipado es una nueva modalidad derivado de un protocolo y un modelo que hizo el Instituto Nacional Electoral, que tiene un objetivo muy, muy particular: que todas aquellas personas que estén discapacitadas o postradas, que no puedan acudir el día de la jornada a votar, se haga esa modalidad. Y para ello hizo una campaña que incluyó que todos aquellos que se quisieran registrar, primero lo hizo con fecha límite el 31 de diciembre del año pasado, y luego lo amplió el 22 de enero. Les platico un poco la historia ahí. ¿De qué se trata? Personal del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, en compañía de observadores y quien quiera acompañar, acudiremos a esos domicilios, llevándole una boleta en particular por cada elección de la que nos toque. Por ejemplo, en el ámbito local, una diputación y un ayuntamiento, para que ejerza su voto. Se mete en un sobre cerrado y esa se computará el día de la jornada. Les doy los números. Se habían registrado 1 de diciembre al 31 de diciembre 504 personas. Al 22 de enero del 2024, 544 personas. ¿Qué indicaba el protocolo? Que posteriormente iban a ir a verificar esos domicilios y a preguntarle a las personas si querían votar. Nos acaban de dar los últimos números: 178 personas de esas 544 decidieron votar. Y te hablo que están 17 municipios, que son de entre medianos, chicos y grandes, en donde se hará esa modalidad. Perfecto. Por último,
hay varios temas que se nos van a quedar un poquito en el tintero, pero te los pregunto todos completos y tú le das ahí. Campañas negras también. Las campañas si hay negras. ¿Alguna regulación o qué se hace en esos casos? Sí, a ver, el tema de las acciones afirmativas, Neri, es importante. El tema de este pacto contra la violencia contra las mujeres es un tema muy vigente que estamos viendo actualmente en redes sociales. Se van a judicializar estas elecciones, los tribunales, toda esta relación que vas a llevar y sobre todo, pues bueno, el tema de las campañas negras, que también es un tema que seguramente vamos a ver en esta campaña. De la manera más rápida y resumida posible, el pacto social viene a ser un compromiso que tenemos, como les dije, gobierno, partidos, instituciones, incluyendo las autoridades electorales, para que las mujeres puedan competir en un ambiente libre de violencia, que haya equidad, que compitan al tú por tú en condiciones con hombres. Ese es el objetivo y todos tenemos un compromiso muy particular desde capacitar a los candidatos, candidatas, militantes y a todo el que necesite y quiera ser capacitado en esa materia para erradicarla en la medida de lo posible, ¿sí? El otro tiene que ver con el punto de acciones afirmativas. ¿Qué es lo que pasa con las acciones afirmativas? Se dan en dos grupos, que son la comunidad LGBT y personas en situación de discapacidad. ¿Por qué llegamos a una acción afirmativa? Llegamos a ello porque primero, no hay una norma jurídica que regule los derechos de ese grupo de personas en situación de vulnerabilidad para que puedan ser representados en ayuntamientos y en el Congreso. Entonces, ante esa omisión, es que el Instituto Estatal Electoral tiene que emitir esas acciones para garantizarle dos cositas, que es la representación política en los órganos de gobierno o su participación política, ¿sí? Decidimos nosotros ahí acciones afirmativas para que, por ejemplo, esos grupos en los 6 ayuntamientos mayores tuvieran por lo menos una fórmula. Es decir, la presidencia, una sindicatura o la regiduría en los 6 ayuntamientos. Una para la comunidad LGBT y una para la comunidad de personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser quienes van a ir a los cabildos. Si garantizamos que todos los partidos tengan la obligación de postularlos, entonces necesariamente habrá una fórmula de personas en situación de discapacidad y una fórmula de personas de LGBT en esos 6 ayuntamientos más grandes. Y en el proceso electoral pasado habíamos hecho una medida un poquito más reducida. Ahora lo ampliamos a los 8 municipios medianos y ahí también van a tener representatividad. En 6 de esos 8, las personas en situación de discapacidad, y en 2 de esos 8, las personas de la comunidad LGBT. Con esos 14 municipios acaparamos el 90% de la población del Estado. Entonces le estamos dando representatividad en el 90% del Estado. Y por lo que respecta al Congreso, estamos ahí nosotros determinando que ya sea por la vía de mayoría relativa, en el caso de que así lo decidan postular los partidos políticos, definan a una fórmula para la diputación de la persona en situación de discapacidad o LGBT. Y de la misma manera, puede ser por mayoría relativa o representación proporcional, que designen a personas en situación de discapacidad o LGBT dentro de los 4 primeros lugares. Es decir, no dejamos a que se vayan al número 12 de la lista, sino que lo estamos acotando para garantizarles que esos grupos efectivamente tengan la representatividad. Muy bien. El tema de los indígenas también es una figura que vamos a ver en esta elección. Ya está definido, ya fue resuelto, hicimos una acción afirmativa en el mismo sentido. Sonora, derivado de la nueva distritación, tiene 3 distritos electorales locales indígenas, así los catalogan, porque tienen una proporción de población mayor indígena. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Definimos que en 2 de ellos se tendrían que postular a personas provenientes de las etnias de esa región. Entonces estamos hablando del distrito 20 de Chojoa y 21 de Guatabampo, en donde los partidos políticos deberán de postular personas que pertenezcan a esas comunidades. ¿Cómo se regula eso? Porque hemos escuchado de que hay cartas que obviamente algún grupo indígena se la proporciona a cualquier que haya nacido en Guatabampo o en Chojoa. Es lo mismo con una carta de residencia. Definimos nosotros y emitimos un acuerdo que se llama de lineamientos para la autoadscripción calificada. Traducido en sencillo, es que no nada más es suficiente que la persona nos diga yo soy indígena, sino que deberá adjuntarse una constancia de las autoridades tradicionales, donde le reconozcan la pertenencia a la etnia, su arraigo a la comunidad, trabajo social, que haya pertenecido a esa etnia y que haya participado en eventos, en capacitaciones, en comunicación, etcétera, y además que tenga el soporte. Hay una forma de cómo acreditarlo de una manera tal que garantice que no haya una simulación.
Ahí están los acuerdos que emitió el instituto. Perfecto. Campaña negra, ¿no? Las campañas negras y con eso cerramos. Las campañas negras, simple y sencillamente, existen los procedimientos de denuncias que están regulados por una serie de reglamentaciones en donde cualquier denuncia que se haga al instituto, nosotros tenemos la obligación de investigarlo, se hace una investigación exhaustiva, incluye redes sociales, sigue un procedimiento en el cual se dan las garantías de audiencias, todo un procedimiento regulado que al final de cuentas lo remitimos al Tribunal Estatal Electoral, que es el que define si sanciona o no, si existe o no la causa. ¿Define una elección una campaña negra? No, es que campañas negras todo el mundo tiene una definición particular. ¿Cuál es para ustedes? Para nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no haya desinformación o fake news como se conoce. Estaremos atentos a tratar de inmediatamente nosotros aclarar esa situación, porque eso viene a alterar y afectar el sentido de la contienda. Viene a generar un entorno que no es muy, digamos, muy necesario para las campañas, pero estaremos atentos a eso, o sea, evitar ese tipo de situaciones y atender inmediatamente las denuncias. Es por denuncias entonces, porque ya estamos viendo ahí en Hermosillo, obviamente campañas en contra de Dolores del Río y también en contra de Toño Esteazana, pero bueno. Lo veremos más adelante también, nos comprometemos ahí a retomar la conversación. Eri, muchas gracias por aceptar Un gusto la invitación. y Alan, muchas gracias por la invitación. Consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentas a esta transmisión. Lo invito para que siga al pendiente.